en el contexto de la palabra ahora, aquí, ahora es, ¿verdad? En el contexto de la palabra que el Señor le dijo a la mujer samaritana. Y lógico, todo el texto está enfocado hacia aprender lo que Dios desea de nosotros como adoradores del Señor. Y hoy yo quiero juntar una palabra, diga conmigo, ahora es, diga conmigo, a ver, levante su mano y diga, ahora es, y ahora agréguele, y se acordó Dios de. O sea, esa es la expresión que le vamos a agregar, ahora es, ya usted se lo sabe eso. Y diga conmigo, y se acordó Dios de, 2 puntos. Agréguele a esos 2 puntos, se acordó de mí, se acordó de mi hijo, se acordó de mi familia, se acordó de la iglesia, se acordó de Nicaragua, se acordó de. Esos 2 puntos, agréguele en todo aquello que usted cree que Dios en algún momento se acuerda o se acordó de usted. Hoy quiero dejarle la palabra se acordó, va a ser la palabra clave en esta predicación, porque en ese contexto de se acordó es como aquello que usted dice me acordé o se acordó de mí o no me acordaba o hasta que me acordé. Son palabras que las expresamos en algún contexto de algo que a nosotros nos pasó o le pasó a alguien o nosotros estamos recordando el acontecimiento. Y hay algunos textos que voy a dejarle. Por ejemplo, Génesis capítulo 8, verso 1 dice, y ahí está la palabra desde el inicio de este versículo, la palabra clave. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban. Yo cuando estaba leyendo este versículo digo, si se acuerda hasta de las bestias. O sea, si Dios tiene cuidado hasta de las bestias, ¿cuánto más de las otras, de los otros? ¿Cuánto más de nosotros? ¿Verdad? Pero ahí dice que estaban en el arca e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ve este otro texto. Este texto es Ana. ¿Cuál Ana? Hay varias Anas en la Biblia. Hay varias Anas en la Biblia. Pero esta Ana es Ana, la mamá de Samuel. Y dice, y se levantó de mañana, adoraron delante de Jehová. Esta era gente que adoraba, ¿cierto? Se levantó de mañana y adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Qué rico es después de haber adorado ricamente a Dios irse a su casa. De seguro que ya lleva la bendición, ¿cierto? Y miren lo que sigue. Y Elcana se allegó a su mujer. O sea, lo que significa que tuvieron intimidad como pareja. Y Jehová se acordó de ella. O sea que hasta Dios se acuerda cuando hay legalidad y pureza en una relación. Ahí está Dios. ¿O no? ¿O usted cree que nació por obra del diablo? A menos que crea aquella palabra que usted escuche, engendro del diablo, le dice. Pero usted nació porque Dios se acordó y le dio la vida. Y ahí está la palabra, se acordó Dios. Mira este otro versículo en contexto de esto. Y oyó Dios el gemido de ellos, o sea que lloraban en Israel, 40 años de esclavo.
Y ahí está la palabra base. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Ahora, cuando uno lee ese versículo y los reconoció, ¿será que ya no los conocía? O sea, ¿será que se le confundieron? Y los reconoció. Dios, no, si son ellos. Pero ese reconoció y esa expresión y los reconoció, es que llega un momento que nosotros, los hijos de Dios, tenemos peligro de perdernos en las circunstancias, en los problemas, en los ambientes, en el estado que es irreconocible. O sea, ya los hijos de Dios que eran allí, los hijos de Israel, eran un egipcio más. Un esclavo egipcio. Ya había gente que adoraba los dioses de Faraón. Y si no, ¿cómo entender aquello que cuando ellos mismos salieron, lo primero que hicieron cuando se fue Moisés al monte a traer las tablas de piedra, lo que hicieron fue un ídolo? Si eso lo tenían tan pegado que hasta en la sopa le salían los ídolos. Y aquí se acordó Dios de ellos y los reconoció y dijo: Dios, son mi pueblo, son mis hijos, aunque andan como esclavos. Y ahí hay algunas palabras que quiero dejarte aquí. Dios se puede acordar de un lugar. Dios se puede acordar de un lugar. ¿Cómo Dios se acuerda de un lugar? Le puedo mencionar muchísimas expresiones en la Biblia en donde Dios recuerda lugares con nombres específicos. Por ejemplo, le dice a Jacob: ¿te acuerdas donde me ungiste la piedra en Betel? En Betel le mencioné el nombre, donde me ungiste la piedra. ¿Se acuerda la instrucción de Dios diciéndole a los discípulos, Jesús antes de irse: váyanse a Betania? ¿Por qué Betania? Porque Dios puede recordar lugares que han sido marcados con momentos especiales. Y Dios puede recordar lugares. Dios puede recordar familias. Dije, Dios puede recordar familias. Él las puede recordar. Él puede recordar familias con nombres. La familia de. Es más, aquí en el texto que usted leyó desde inicio de Noé, cuando dice que Dios se acordó de Noé, en realidad menciona a Noé, pero en el arca, ¿qué era lo que habían? No habían solo animales. Había una familia, la familia de Noé. Dios le dijo: entra tú y tu familia, así. Entonces Dios puede recordar familias. Dios puede acordarse de familias. Dios puede acordarse de naciones o de una nación. Dios puede acordarse de una nación, naciones olvidadas. Y Dios puede decir: oye, esa nación. ¿Y sabe qué? Yo veo mucho, yo le puedo mencionar naciones. Lo triste es que Dios se puede acordar de una nación para castigarla. Es feo. Pero hubieron naciones que Dios las mencionó con nombre y dijo: Sodoma y Gomorra, ya no las aguanto. Dios puede recordar naciones. Aquí la nación de Israel, Dios la recuerda para un acontecimiento como el que leyeron. Pero sabe una cosa, a propósito, hablando de nación, Dios se ha acordado todo el tiempo de esta nación llamada Nicaragua, en donde yo nací y usted es nicaragüense y vive aquí y aquí estamos y aquí seguimos y aquí Dios nos bendice y aquí Dios nos prospera y aquí nacieron mis hijos y aquí van a nacer los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de ese. ¿Alguien te entiende? Dios se acuerda de esta nación. Amén. Porque cualquier cosa mala que se diga de esta nación sale sobrando si Dios se acuerda de ella. Amén.
¿Qué otra cosa Dios puede acordarse? Dios puede acordarse de una iglesia. ¿Y cómo así que Dios puede acordarse de una iglesia? Hay iglesias que las ha olvidado. Es que a veces a veces el ambiente de esa iglesia es como si Dios se olvidó de ella. Sí, pero hay iglesias que Dios las recuerda. Y si no, lea el libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Ahí menciona nombres de iglesias. La iglesia, mira, esto y esto y esto. Esta iglesia tiene esto. Y hay nombres de 7 iglesias específicamente con nombres. Y ahí en Apocalipsis no son nombres de iglesias mencionadas en una carta por un apóstol. Es Dios directamente en una revelación acordándose de una iglesia para mandarle un mensaje. A propósito, ¿sabe? De iglesias, Dios se acordó de esta iglesia donde usted se congrega hace muchos años. Dios siempre se ha acordado de ella y Dios por eso la bendice. Por eso Dios, después de estar en crisis donde no teníamos ni dónde congregarnos en sol y en lluvia, Dios se acordó y dijo: les voy a permitir que hagan esa casa para que me adoren. Él se acordó. Mientras otros se olvidaron, Dios se acordó. Ahí está muy bueno esto. Noé, Ana, el pueblo de Israel son el ejemplo de que Dios nunca olvida sus promesas. Diga conmigo: Dios nunca olvida sus promesas. Quiero leerle estos versículos. Este es un salmo rezado por David. Este es un salmo repetido por David, en el que David hace mención. No leo todo el salmo, le invito a que lo lea usted todo en su casa, pero yo voy a tomar unos versículos en donde Dios, a través de David, expresa las cosas que ocurrieron en medio del pueblo de Israel cuando él se acordó. Dice: extendió una nube por cubierta, o sea que los cubría una nube, y fuego para alumbrarlos de noche. ¡Qué detalle! Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo, o sea, les dio carne, les dio pan. Abrió la peña y fluyeron aguas, o sea, en el desierto. Corrieron por las sequedales como un río, o sea, donde nunca habían posibilidades de que hubiera agua, Dios hizo salir agua de una roca, que tipológicamente dice que esa roca significaba Cristo mismo. Y ahí está la palabra mágica, la palabra clave, la palabra suya, la palabra mía, porque se acordó de su santa palabra. ¿De qué se acordó Dios? A ver, ¿de qué se acordó? Diga conmigo: ¿se acordó de qué? Diga conmigo: de su santa palabra, porque Dios lo que siempre se va a acordar es que Él prometió algo y nunca se va a olvidar. Y dada a Abraham su siervo, y aquí quiero dejarle algo, y es esto: si Dios tuviera que acordarse de ti, ¿cuál sería la razón por la que Él lo haría? Pregunta del millón. Pregunta grande para usted. No piense en nadie ahorita. No piense en la suegra, no piense en el cuñado, no piense en su hijo, no piense en nadie. Piense ahorita en usted, en Eduardo, en Freddy. Piense como Obed. Piense como Margarita. Piense como Chepito. Yo le digo solo Chepito.
Si Dios tuviera que acordarse de usted, ¿cuál sería la razón por la que Dios se tendría que acordar de usted en un momento que usted vaya a pasar en 10 años, en una semana, en un mes? Si Dios tuviera que acordarse de ti, ¿cuál cree usted que sería la razón por la que Dios se tiene que acordar de usted? Y si usted entiende que usted ha marcado cosas en el reloj de Dios, en el tiempo, por las cuales Dios nunca lo va a olvidar, usted está bien. Porque aquellos que entendemos que ha caminado buscando al Señor, entonces usted sabe que Dios, cuando usted pase una circunstancia, Él nunca lo va a olvidar. Ahora, ¿por qué le digo? ¿Por qué la pregunta es, si Dios tuviera que acordarse de usted, cuál sería? ¿Por qué? Porque cada una de las personas que yo leí con usted ahora, Dios tuvo una causa para acordarse de ellos en el contexto de lo que usted lee. Y se acordó Dios de Noé. ¿Por qué Dios tendría que acordarse de Noé? Porque Noé tenía más de 1000 razones para que Dios se acordara de él. Para que Dios se acordara de Noé tenía muchas razones. Cuando le dijo que construyera el arca, así, hagámosla. No entiendo cómo es, pero solo dime. No entiendo qué es diluvio, pero debe de venir. Si hablamos de Ana, la mamá de Samuel, que no tenía hijo, era una mujer que adoraba, que iba al templo a adorar, que iba al templo a ofrendar, que iba al templo a darle al Señor, que iba al templo a darle lo mejor. Salió de su casa, se fue a adorar. Sí. Y entonces, cuando Dios se acordó de Israel, 40 años aparentemente olvidados, cuando Dios se acordó de Israel, y dice la Biblia que los reconoció, ¿sabe de quién se acordó? Cuando Él los miró a ellos, en realidad de quien se acordó, dice la Biblia que fue y dijo: si esta es la generación de Abraham, al que yo le hice una promesa, que bendeciría a sus generaciones, que lo sacaría. Le prometí que lo iba a levantar como pueblo. Ellos no pueden continuar ahí, los voy a sacar. Los voy a sacar. Porque la Biblia dice, y se acordó Dios. Entonces hay una cosa que yo quisiera que usted saliera de yo quisiera que usted saliera de esta reunión con el entendimiento que cuando algo pasa en usted y usted dice: oye, me llamaron para el contrato, me llamaron para firmar el contrato, me llamaron para el negocio, me fue bien en la venta, me llamó para decirme y me llamó para pagarme, me llamó para dar. Yo nunca me imaginé que me llamara y que me mandara una bendición, pero ¿sabe qué es lo triste? Que yo me doy cuenta de algo. La mayoría de la gente se va alegre con lo bueno que le pasó, pero no se da cuenta que toda persona que se acuerde de ti para algo bueno, Él se acordó. No creas porque es tan bueno o porque realmente vos, eras digno, tal vez, y había hecho lo mejor, tal vez ni muy bueno hiciste aquello, pero ¿sabes qué? Hay uno que antes que esa persona te llamara para algo bueno, Dios se acordó de ti, y a través de esa persona entonces funcionó lo que tú crees que te salió bien. Entonces uno encuentra muy pocas personas, cada vez que algo bueno le pasa, lo primero que hace es agradecerle al Señor y decirle: Señor, gracias porque esto bueno me pasó. Porque entonces la gente dice: es que, ¿sabe qué dice? Estuvo bueno. Bueno, es que hay buen movimiento, dice.
Es que hay movimiento, dice, está muy buena la cosa, dice, pero no se da cuenta que Dios, porque si Dios no se acordara de ti, aunque hubiera buen movimiento, nada se va a mover para ti si Dios no se acuerda de ti para que hagas esa venta, para que te contraten, para que hagas el trabajo, para que hagas las cosas buenas, para que Dios te bendiga y para que aquel que es hasta medio duro y decir, no sé, si ese no le gusta ni dar, pero me dio, dice. Porque, ¿sabes qué? Porque cuando Dios se acuerda de ti, hasta el faraón puede usar para que te dé. Y se acordó. Y sal de esta reunión para que mañana, cuando algo bueno te pase, no solo digas, qué bueno estuvo. ¿Y Dios? Si Dios se acuerda de ti, ¿por qué tú no? Si Dios se acuerda de ti, ¿por qué tú no? En casa, no importa dónde estés, si Dios sabes que se acuerda, y grábate esto, todo aquello que tú crees que te salió bien, pero tú nunca lo relacionaste que era Dios primero acordándose de ti, vas a vivir dándole gracia a quien no es. Pero cada vez que entiendas que todo aquello que se conecta contigo es Dios acordándose de ti, ¿sabes por qué? Te voy a regresar a un punto tonto, tal vez, para alguien. Lo que más anhelaba Ana era tener un hijo. Y cuando la Biblia dice que Dios se acordó de ella, ¿sabe a cuál fue el primero que Dios tocó? A Elcana. Porque si esa noche Elcana no llega donde ella, a abrazarla, a acariciarla y a tener intimidad, Samuel nunca nacería por obra del Espíritu Santo, porque el único que nació por obra del Espíritu Santo era Jesús. ¿Alguien me entiende? Entonces te quiero decir una cosa, Dios se acuerda de ti hasta en lo que tú no te imaginas que era Dios. Y el día que tú entiendas que todo lo que pasa en tu vida es Dios acordándose de ti, entonces vas a vivir adorándolo a Él por todo siempre. Pero ahora hay otra parte que tú dices, ¿y cuando me va mal? Pues aquellos que entienden que Dios nunca los va a olvidar, aun cuando estés pasando aquel momento de crisis, porque aquellos que, a ver, la pregunta que yo te hice antes es, si Dios tuviera que acordarse de ti, ¿cuál crees que sería la razón por la que Dios se acordara? Porque el caso es que con el pueblo de Israel, cuando la Biblia dice que los reconoció y la Biblia dice y se acordó, no fue de Israel que se acordó. ¿Sabes de quién se acordó? De Abraham. Porque Dios se va a acordar de las cosas que pasaron en tu vida en momentos difíciles y que tú marcaste la buena actitud para con Dios. Dios se va a vivir acordando de ti y van a nacer tus hijos si no los tienes y Él se va a acordar de ti, y van a nacer los hijos de tus hijos y Dios se va a acordar de ti, y van a nacer los hijos y los hijos y los hijos y los hijos de tus hijos y Dios se va a seguir acordando de ti, porque Dios nunca olvida a aquellos que hacen cosas correctas y que marcan tiempo para que Dios se viva acordando de ellos. Dios es más. Dijo Jesús de la mujer que marcó un tiempo que nadie olvidaría. Dijo, ¿sabes qué? Donde quiera que el evangelio se predique, se hablará de esta mujer. Se acordó Dios, se acordó el Señor, se va a acordar. Esta semana se va a acordar el Señor de ti.
Este día se acordó el Señor de ti. Este mes se va a acordar el Señor de ti. El Señor nunca se va a olvidar de ti. Y cuando menos espere, se va a acordar el Señor. Los que te deben te van a pagar, pero es que el Señor se acordó de ti. Recíbelo. Los que nunca te han dado te van a dar, pero es que el Señor se acordó de ti. Donde no te querían contratar, te van a contratar, pero es que el Señor se acordó de ti. Te van a llamar y yo he escuchado testimonios de personas que me han dicho: pastor, le voy a dar un testimonio. Ajá. Fíjense que fui contratado de un trabajo que nunca metí documentos. Impresionante. Esto que le estoy mencionando ahora, lo he visto marcado cómo Dios opera. Y estoy seguro que de esta reunión va a salir gente con un mayor espíritu de entendimiento, de agradecimiento, que cada que pase una cosa buena en su vida, cada que tengas una ganancia, te vas a acordar del Señor. Te vas a acordar del Señor. Y hay gente que nunca olvida. Nunca olvida que es Dios. Y fíjese que hay una manera de medir fácilmente la gente que nunca olvida. ¿Sabe qué tipo de persona nunca olvida que fue Dios? Y eso detrás de un diezmador y un ofrendador, hay más de una persona dando dinero. Hay una gente que es adoradora delante de Dios, porque ahí se mide tu nivel de adoración y tu agradecimiento de entender si es Dios el que se acordó o fue que te fue bien en la semana. Y hay 4 cosas que Dios nunca olvida. Dios de los hombres. Primero, Dios nunca olvida a los hombres y a las mujeres que son adoradores. La gente que es adoradora, Dios nunca lo olvida. Él, dice Dios, es una adoradora. Él es un adorador. Nunca va a olvidar a los adoradores. Por eso Él anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque la gente que es adoradora nunca la olvida. No estamos hablando de gente que canta con bonita voz. Estamos hablando de gente que adora. ¿Qué otra cosa Dios nunca olvida? Dios nunca olvida a los que no le niegan nada de lo que Él les ha dado. La gente que no le niega a Dios y Dios le dice: dame esto, y Dios se lo da, y Él se lo da. Sírveme en esto, y Él le sirve. Anda para allá, y Él va para allá. Perdona esto, y Él perdona. La gente que no le niega a Dios, mire, la gente que le niega a Dios, Dios se olvida con facilidad. Le negás al Señor. ¿Qué otra gente, qué otro tipo de persona Dios no olvida nunca? Es la gente que no se avergüenza de Él. Ahí. Los que no se avergüenzan de su palabra y dan testimonio de que el Señor Jesús es su Señor y Salvador. La gente que no se avergüenza de Él, nunca se va a olvidar Él. Pero al que se avergüenza de Él, y de verdad hay gente que nunca se avergüenza de Él. Hay gente, hay jóvenes que nunca se han avergonzado de Él. Hay hombres y mujeres que nunca se avergonzaron de decir que creían en Jesús en medio de familias
que los rechazaron, en medio de sociedades que los avergonzaron, que los vulgarearon. Hay personas que se avergüenzan todavía y le dicen: vos así, no, yo solo soy visita, no tengo mucho compromiso ahí. Mi mamá me invitan, pero no. Pero hay gente que ha sido tan alto el nivel de no avergonzarse del evangelio, que aún en tiempos no como los que vivimos, porque ahora vivimos tiempos en donde todavía, si decís que eres evangélico en la cultura de nuestra sociedad, más en nuestros países y más en Nicaragua, pues hasta ventajoso, dice, dejó de beber. Ve, quiere decir que ya no se droga, dice. Quiere decir que ya no. Y como que tenés hasta cierta ventaja. Pero en tiempos donde todavía el evangelio era odiado, o decir que pertenecías a ser evangélico o protestante era equivalente a ignorancia, era equivalente a una persona de un nivel bajo de estudio, era equivalente a decir que pertenecías a la clase más pobre, o decir que eras una sociedad, pertenecías a un grupo de gente ignorante. Entonces había muchas personas que de verdad no querían dar testimonio del evangelio que tú recibes hoy, porque todavía aún mi hijo, siendo pequeño, estuvieron en actividades en donde ellos miraron literalmente salir corriendo a la gente después de que el músico de la iglesia fue apaleado por su abuelo porque asistía a la iglesia. ¿Tú crees entonces que es fácil en un ambiente como ese no avergonzarse del evangelio? Porque yo viví momentos en los cuales salí de lugares donde predicaba con la luz apagada de un candil o de una lámpara, porque las personas me advirtieron y me dijeron: salga por esta puerta, porque si sale por ahí a usted lo pueden matar o cualquier cosa, mejor salga por aquí. Pero en donde te pueden dar la bienvenida y qué lindo, entonces tal vez no tienes problema. Pero te quiero decir, si en algún momento tu vida es confrontada por ser creyente en Cristo, dar testimonio, y tú no te avergüenzas de decir que Jesús es tu Salvador y que Dios es el único que puede salvarlo, entonces te tengo una noticia: Dios no se avergonzará nunca de ti y te recordará como el hombre o la mujer, el joven, el adulto que no se avergonzó de él. Y lo otro que Dios nunca olvida es la gente que tiene esperanza en las promesas eternas. Diga conmigo: Dios no olvida los que tienen esperanza en las promesas eternas. ¿Y vos crees en esas locuras que algún día te vas a ir al cielo y crees vos en eso? No me avergüenzo de decir que creo en eso. ¿Y vos crees que eso es verdad? Sí, yo creo. 40 y pico de años de predicar que Jesucristo es la verdad y que tiene promesas eternas, ¿sabes? Y la Biblia dice cuando habla de estos hombres, que Dios nunca se olvidó de ellos, es porque la Biblia dice que ellos tenían esperanza en cosas eternas, porque dice que ellos, aunque Dios les dio tierra aquí en esta tierra, dice que ellos tenían esperanza, puesta la esperanza en ciudades celestiales, y no estaban locos. Entonces Dios no olvida. Si Dios tendría que recordar algo de ti, deja algo ahí en tu vida marcado para que Él nunca se olvide. Déjalo marcado. Déjalo marcado, porque Él, te voy a decir, no se olvida. Hay gente que es muy especial y que vive recordando a otros en momentos de crisis.
¿Usted no se ha fijado que hay gente que aún en medio de crisis, por encima de su crisis, él vive acordándose de otros? Y usted dice, con lo que él está pasando, hoy está pasando, pero se acuerda de mí. Entonces le doy algo, le doy un tip, le doy un tip importante. Nunca se olvide usted de otros, así como usted desea que otros lo recuerden, porque Dios a través de usted se puede acordar de otros, como otros a través de ellos se puede acordar de usted. ¿Cuántos quieren que Dios se acuerde de ustedes? No se olviden ustedes de Dios, porque si Dios se acuerda de ustedes, ¿por qué se van a olvidar ustedes de Él? Dios ha sido bueno. ¿Alguien puede decirlo? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Ha sido bueno. Gracias. Dios ha sido bueno. Ha sido bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Quiero que escuche esto. Mire esto. Usted ha vivido algún momento que está pasando una situación difícil. Y de pronto alguien lo llama en medio de esa crisis que usted está pasando. Y aun cuando no le dio dinero para resolver su situación, pero usted sintió que la llamada de esa persona a usted le alentó espiritualmente y usted dijo, bueno, me siento mejor. ¿A alguien le ha pasado eso? Entonces le digo esto: nunca menosprecie el momento en que usted siente la inquietud de llamar a alguien para decirle algo bueno, porque es Dios hablándole a usted. Y usted a veces dice, lo llamo. No. Pero si a veces se llama para decir cualquier locura, cuanto más cuando Dios te pone algo bueno para alguien. Yo por lo menos he tenido experiencias. Viene a mi mente, por ejemplo, un momento en el que aquí nuestro amado Lumbí estaba pasando, Gerson, una crisis gravísima con la salud de su esposa. ¿Y te acuerdas aquel día que te llamé? Te cuento, ese día que yo te llamé, Dios me dijo, llámalo. Llámalo. Y tú sabes lo que hablamos. Entonces te dejo esto. Diga conmigo, Dios se acuerda de los demás, pero me va a usar a mí. Amén. Amén. Entonces escuche esto. Nunca aísle el que Dios se va a acordar de alguien aislado de usted, porque cuando Dios se acordó de Israel, a quien usó fue a Moisés. Porque cuando Dios se acordó de Ana, a quien usó fue a Elcana. Porque cuando Dios se acordó de Noé, lo que usó fue el viento para hacer bajar las aguas y que el lugar se secara y él dijera, gracias a Dios, esto se secó ya. Entonces Dios usará cualquier forma posible, pero entienda que si solo sopla un pequeño viento, diga conmigo, un pequeño viento, baja las aguas. Llámele que ese pequeño viento que baja las aguas, llámese las aguas revueltas, los clavos de tu casa, los pleitos de tu ambiente, las situaciones hostiles. Pero Él puede enviar un viento y se puede acordar, y puede enviar un viento y puede bajar la agua. Y usted dice,